Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Hoy viernes 2 de septiembre del año 2022, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor y hermano en la Fundación Amayá, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Aviala y nuestro Laudato Si, nuestra casa común. En gracia de Dios que nos congrega la palabra, meditar sobre la administración de nuestra propia vida, de nuestro propio ser siendo y desde nuestra propia gracia que en el Espíritu Santo concede a cada quien, dones y carismas. Y asimismo que el Evangelio San Lucas, precisamente con la renovación, la resurrección en Cristo Jesús, a esta nueva forma de vida que conserva en cierta forma las tradiciones de la antigua alianza mosaica, pero que trasciende para ser ya celebrantes de este banquete eterno del reino celestial, el vino que nuestro Señor Jesucristo con su sangre derramó por nosotros, en rescate de nuestras culpas, del pecado, de la oscuridad, de la perdición que embarga un ayuno sin tener sentido de vida. Y por eso en el Salmo 36, precisamente es el Señor quien salva a los justos. Vamos entonces a meditar la palabra. Nos permite al Señor hacer una buena celebración de este banquete litúrgico. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, precisamente en el capítulo 4, sobre el trabajo de los apóstoles. Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por eso sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 36, José decía que sobre la maldad del hombre y la bondad de Dios, que es del maestro del coro de David, servidor del Señor, que nos habla sobre el Señor es quien salva a los justos. La maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene él presente que hay que temer a Dios. Se cree tan digno de alabanzas que no encuentra odiosa su maldad. Es mal hablado y mentiroso. Perdió el buen juicio, dejó de hacer el bien. Acostado en su cama, plantea hacer lo malo, tan aferrado está a su mal camino, que no quiere renunciar a la maldad. El Señor es quien salva a los justos. Pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad
alcanza al cielo azul. Tu justicia es como las grandes montañas. Tus decretos son como el mar grande y profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Qué maravilloso es tu amor, oh Dios. Bajo tus alas los hombres buscan protección. El Señor es quien salva a los justos. Quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú les das a beber de un río delicioso, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Brinda siempre tu amor y tu justicia a los que te conocen, a los hombres honrados. No dejes que me pisoteen los orgullosos, ni que me zarandeen los malvados. Vean cómo caen los malhechores, caen para no volver a levantarse. El Señor es quien salva a los justos. Palabra de Dios. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, entre los versículos 33 y 39, la pregunta sobre el ayuno. Le dijeron a Jesús: los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, y cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. También les puso esta comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, y nadie que toma el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice: el añejo es más sabroso. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como en todo buen banquete eucarístico y con ánimo de celebrar en el Espíritu Santo, pues me gusta poder compartir unas inspiraciones que nos ha cedido esta mañana. Mis amores, la humanidad es hermosa, tanto que Cristo quiso humanizarse, encarnarse siendo de la divinidad para enseñarnos en la humanidad una cultura celestial, una cultura de vida eterna, una cultura de plenitud, en amor, verdad y justicia. Y precisamente para hacer todo ese proceso, ha llegado, en testimonio de ello, del amor, la verdad y la justicia, como camino mismo de ese principio, el origen que habitaba con el Padre Celestial desde el inicio de todo. Y al cabo de miles y millones de años, habrá de ser, llega a la tierra a habitar con nosotros, sus hijos amados en Dios, para hacerse hermano nuestro en sacrificio. Y por tanto, entrar a hacer un proceso de transformación de lo que se venía generando en la cultura de esta humanidad antes de su venida. Y entonces en ese tránsito, Juan el Bautista, su primo hermano, y como tal, que se ha mencionado, ya hace la transición de la nueva alianza con Moisés, la ley mosaica, desde Abraham nuestro padre, hasta allá con la venida de Jesús, en adelante esta vida eterna que somos siendo hasta que Dios quiera, pero es un eterno presente. Y en ese empalme,
llamémoslo así, el proceso que hace Juan Bautista como administrador de esas tres gracias: el amor de Dios, la verdad por su conciencia, búsqueda de la verdad permanente, que siempre como humanos hemos de tener, pero él siendo profeta, con la revelación divina, gracias al Espíritu Santo, tener ese carisma, ese talento, esas virtudes, de poder declarar la verdad como fuera, y declarar lo que está en contra de esa verdad, y por lo tanto orientar un proceso de cambio, que es cuando dice, es Jesucristo quien los va a renovar, realmente a bautizar, que es su muerte y resurrección. Con ese vino, ese corazón ya de carne, ya no un corazón de piedra. Entonces ahí es bueno tener ese contexto. Porque cuando llegan estos hermanitos curiosos, caprichosos, maliciosos, porque no quieren renunciar a sus formas de vida, sus estilos de vida y a las prácticas, en su ética, en su moral, creen estar haciendo lo correcto. Y de hecho, pues nuestro Señor Jesucristo y nosotros en adelante hemos de seguir de esa misma tradición, de esa misma cultura. No podemos negar nuestra propia humanidad, nuestra propia condición humana, nuestra propia vulnerabilidad de tener esa debacle entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que no, entre lo que ha de ser en gracia de Dios. Pero entonces, amén que todo ese proceso lleva a Jesucristo a tener ocasión, porque suena como muy extravagante que los mismos reyes del desprecio en materia de rechazar al mismo Jesús como Mesías, como Salvador, y de aferrarse a la antigua tradición mosaica, se quedan en el rito, en lo exterior, en lo superficial. Y una de esas prácticas es el ayuno, que para nosotros cobra un verdadero sentido de plenitud, es la significación que cada uno le da a su vida, en gracia de Dios, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Con la muerte al pecado deja atrás esos odres viejos, ese vestuario viejo, no a los viejos, interprétese bien, no a los mayorcitos, no a lo que ya ha acontecido, no, sigue siendo historia. Y es producto de aprendizaje, o a partir de esos procesos de vida, de esas prácticas, de esas costumbres, hay cosas que se rescatan y hay cosas que habrá que entender que en todo contexto, según las realidades que vamos desarrollando, recuerden triangular, la divinidad, Dios, nuestra propia humanidad, el ser siendo el yo, y nuestra realidad que acontece, el yo y sus circunstancias, como por allá decía un escritor, Kuhn y José Ortega y Gasset también, el hombre yo en sus circunstancias. Entonces, claro, en esa triangulación, entonces hay que saberlo leer en los contextos. Para ese momento que se rasgaban las vestiduras, cuando algo les amenazaba, pues es ese ropaje, ese vestuario, hay que cambiarlo, pero no por moda, sino con una transformación profunda, porque recuerden lo que decíamos ayer también en la meditación de la palabra, es ir al corazón, al interior, a la profundidad, no estamos en la superficie de las aguas. Esa transición de nuestra vida cristiana, de la vida judía a la vida cristiana, implica tener que hacer conciencia, búsqueda de la verdad, que es el mismo Jesús, camino, verdad y vida, ¿sí? Y en gracia del talento que recibimos del Espíritu Santo para poder tener ese discernimiento y poder decir, no basta con solo cumplir unos ritos de superficiales, de estética, de apariencia, si en el fondo no hay un cambio y se aferran a él, lo dice el mismo Salmo, hasta el malito aprende a amar su maldad y no quiere cambiar porque se siente cómodo, se siente en su zona de confort. Y a veces no es por ignorancia, a veces es por la misma actitud de soberbia, pero otras veces es porque están creyendo que están haciendo lo correcto. Correcto dentro de ciertas condiciones, en ciertos contextos, en ciertas prácticas,
Pero no, mis amores, ha llegado el momento de celebrar y la celebración es plena. Y eso no va en el solo gesto de expresar tristeza, nostalgia. Recuerden cuando por allá también en el Evangelio el Señor decía que no se trata de que si están ayunando pongan cara de muertos, cara de sufridos, cara de afligidos, ¿no? Ayunen, pero su carita limpia, su aspecto alegre, feliz, porque es que el ayuno es precisamente el comprender que se muere en ese pecado, en esa forma anterior de asumir la vida, para ya asumirlo con total plenitud. No vine a abolir la ley, sino a darle plenitud, decía nuestro maestro. Amén. Entonces ahí ya es el trabajo que precisamente con Pablo a los Corintios, él ha legado como apóstoles, sacerdotes, y nos lo lega a nosotros también como sacerdotes desde el bautismo. Ahí entramos en ese proceso nosotros, a ser administradores en gracia de Dios, con Dios mismo Padre, de nuestra existencia, que es prestadita. Esto es un tiempecito corto, esto es un suspiro, no dura nada. Nada menos ahorita el Espíritu Santo me inspiraba algo muy hermoso, que recuerdo mucho, que amo bastante este ser siendo de Jesús Adrián Romero, con sus canciones, Soplo de Vida, ahí el Valle de los Huesos de Ezequiel, soplando vida. Y cuando hace referencia en el universo, que interior, en mi mundo interior, que lo visible aparentemente es lo real y pudiera ser lo contrario, siendo tan corta la vida humana, en la eternidad que somos siendo, gracias a Dios, creciendo en nuestra fe, en el amor, en la verdad y en la justicia, pues es más irreal porque no hay nada, ¿cierto? Todo se termina, hay enfermedad, hay muerte y hay deterioro, hay corrupción de la vida física, pero sigue una transformación permanente, una expansión cósmica de la materia. Entonces es nada en comparación a ello, y eso no es visible, pero está ahí. Y muy bonito porque también le escuchaba a Carlos Andrés en la Eucaristía recordando a Nicodemo, cuando le decía que precisamente había que volver al vientre de la madre, volver a nacer. Creía Nicodemo que volver al vientre de la madre, pero decía volver a nacer, morir y nacer, no comprendía ese fenómeno. Entonces morir a las viejas tradiciones para nacer en las nuevas tradiciones. Y eso lleva a pensar que nos hacen ver en la realidad que lo que se toca, que lo que se mide, lo que se cuenta es real y existente. Miren que es más fútil, es más sutil, más liviano, y no tenemos control ni dominio sobre eso. En cambio de la eternidad, caminando de la derecha, como ayer quería aclarar ese asunto con la pesca. Recuerden cuando le dice el Señor, lancen las redes al mar, es a la derecha, o sea, al camino de Dios. Vamos a la profundidad. Ahí están las orillas. En algún momento debemos volver a las orillas, a contactar con nuestros hermanos, amados en Cristo o no amados, que están en ese proceso de transición. Amén. O los que también se niegan y se resisten, pero son hermanos. Y hay que procurar que todos lleguen a la red. En esa pesca todos habrán de quedar, malos y buenos, chicos y grandes, feos y bonitos. No hay nada feo ni bonito, eso es muy estético, eso es muy subjetivo, depende al gusto del lector. Entonces eso, ahí en toda esa unidad que conforma el todo, que es con Dios, uno y todo, es bonito recordar eso de la misma actitud de hacerlo a la derecha de Dios, porque no es lo mismo hacerlo a la izquierda. Entonces, en ese aspecto de la administración, tener claridad en que administrar ese buen gobierno, esa autoridad, es del autor Dios. Es con dignidad humana, de la condición humana, de la humanidad.
amando la humanidad, obviamente, y haciendo la transformación con la humanidad, solos no. Todos tenemos que volver al redil. La ovejita 99, 100 somos nosotros para completar las otras 99, que también lo hemos meditado, para que nuestro Señor haga ya el trabajo de restauración, amén, de todas sus almas. Y ahí sí, ya viene la transformación del mundo y todo eso. ¿Por qué lo digo? Porque se nos ha metido que tenemos que cambiar al otro, que tenemos que cambiar al mundo, que tenemos que cambiar al clima. Nosotros no tenemos que cambiar nada. Administrar es autonomía, o sea, reconocer en el autor que somos coautores de nuestra vida, de nuestra existencia, orientándola por buen camino, con buenos hábitos, buenos estilos de vida. ¿Cuáles son los estilos de vida correctos? Leamos la naturaleza, permanentemente, ahí están las enseñanzas en las escrituras, caminando en Dios, entre más nos acerquemos a conocer de Dios, a dejar habitar a Jesús en nosotros, siendo Él nosotros mismos, las expresiones se van a ir notando, las transformaciones en el rostro, en la expresión, en la alegría, en el júbilo, se van a ir notando. Una persona que en el cual habita Dios, en quien habita Dios, pues va a estar feliz, porque si no estaría triste, no habría sentido si expresara otra cosa. Entonces, el ayuno es felicidad plena. Amén. Entonces, a eso hago referencia, porque normalmente nos meten en ese cuento y lo otro que es ese secularismo en el que estamos viviendo, de esta sociedad de consumo, ese consumismo, ese esnovismo, hedonismo, que es placer puro, que nos hacen ver que hay que cambiar de todo y que hay que generar más y más, en una bulimia, eso no se acaba nunca. Eso es insaciable porque es el otro, no el bien, no el benigno, no Dios el que está obrando, sino el maestro de la mentira, del engaño, de la falsedad. Entonces, claro, él seduce y uno se cree que entre más tenga, entre más acumule y entre más despilfarre, mejor. Ese es el malito que se aferra a sus malas prácticas y no reconoce que necesita el cambio. Por eso en el Salmo cuando leía allí, leía el malo en su camino, pues en su cambio, porque también se resiste al cambio. Otra vez el inconsciente le juega a uno allí el Espíritu Santo con palabritas claves para uno hacer la interpretación. Tiene un camino y no considera que hay necesidad de cambio y se queda ahí. Y cambio no es moda, porque lo nuestro, en nuestra fe cristiana no es moda, tampoco es una costumbre, y más que un estilo de vida, es la razón de vivir. La vida sin Cristo, en alma, mente y cuerpo, es vacía, es sin sentido. Y sin Dios, pues imagínense, sin amor, sin poder uno darle sentido a la vida pleno desde ahí. Y justicia, pues no somos llamados a ser jueces. Ser administrador no implica ser juez de nada ni de nadie. Cada quien hace su proceso, conecta con Dios y hace su mistificación a través de su propia existencia con Él, administrando sus gracias. Porque lo otro es traer desgracias cuando nos metemos en la vida del otro. Eso nos corresponde. Es la propia. Mucha responsabilidad tenemos con solo administrar nuestra propia vida. Bien vivir bien para sí mismo, para los demás, para la humanidad y para gloria de Dios. No está esperando el administrador reconocimientos ni pagos. Ahí lo decía Pablo perfectamente, somos servidores de Cristo. Servicio, no son clientes, nuestros hermanos. Fallan las economías, fallan los gobiernos, fallan las sociedades pensando que nuestro cliente, que nuestro usuario, que nuestros ciudadanos, ciudadanos planetarios, ciudadanos del cielo, como decía el mismo San Pablo, ciudadanos celestiales. Ahí no necesitamos pasaporte, ni cédula, ni nada de esas cosas. El único es cambiar ese traje, ese biotraje de odres viejos, de prácticas viejas, y no entrar en plenitud con la resurrección de Cristo. Así que mis amores, sigan siendo bendecidos. Ha sido maravilloso encuentro
con la palabra y con ustedes a través de la palabra como acción creadora. Espero que llegue allí. Alejandro también nos decía mucho en la meditación hoy, y bueno, y Pedro Justo, Carlos Yepes, todos ellos los trato de seguir para triangular, y a Fabio, que muy divertidos todos, y a Jorge Iván de la OCDE también. Ok, mis amores, hay mucho que compartir, pero no quisiera pues como abusar de su espacio-tiempo y de su generosidad. Me encanta verlos. Que Dios los siga bendiciendo, se les ama fraternalmente. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes y sus seres amados en este día y en este fin de semana, que espero Dios mediante mañana podamos conversar otro poco.